¿No te parece que hay algo extraño en que yo multiplique por 10 el precio de un bien y todo el mundo lo siga queriendo? Algo pasa con el precio. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el precio? Que es un absurdo. Y que siendo absurdo, la demanda de ese bien es infinita. Y que si tú tienes demanda infinita, no te pueden alcanzar las reservas ni en Alemania ni en Estados Unidos. No tiene que ver con cuántos dólares estabas produciendo, tiene que ver con el precio absurdo al que lo estabas vendiendo. Si eso, que genera sin duda una distorsión en la discrecionalidad en la entrega de esa divisa, pues con demanda infinita, pues tenías que decidir. Y al decidir a quién sí y a quién no, pues simplemente se heredan los dos clásicos de la economía: ineficiencia y corrupción. Por cierto, no tiene nada que ver con los chavistas ni con la revolución, tiene que ver con los estímulos económicos de una discusión de control, y que lo hemos vivido N veces en el pasado. Pero esa es solo una parte de la historia. La segunda parte de la historia que explica la crisis tiene que ver con quién vende esos dólares. Vende esos dólares PDVSA, que es, sin duda, el actor que los produce. Y cuando los vende a 6.30. Y al venderlos a 6.30, ¿qué pasa? Que no tiene bolívares suficientes para poder atender sus necesidades de bolívares. ¿Sí? Un ejemplo que me gusta usar, y que he usado muchas veces estas semanas, es que imagínate que tú traes un par de panes de Estados Unidos que vienen a visitarte y tú los atiendes y los llevas a Los Roques, los llevas a Canaima, los llevas a Margarita, le haces una fiesta en tu casa. El último día, cuando tu pareja de amigos se va, te quiere hacer una atención y bueno, te invita a comer al mejor restaurante de Caracas. Usted coja Alto, Le Gourmet, Recoveco, cualquiera. Cuando termina la cena y llega la cuenta, una cuenta en esos restaurantes, tomándote un par de botellas de Brunello de Montalcino a 123 bolívares por dólar, te cuesta más o menos 40.000 bolívares para 4 personas. Cuando tu amigo saca la tarjeta de crédito para pagar la cuenta, y es una tarjeta del Bank of America, que se la van a clavar a 6.30 bolívares por dólar, y tú sacas la cuenta que 40.000 bolívares son 8.000 dólares, que no pagan ni siquiera el 11 Madison Park en Nueva York, que es el más caro. Hay un arcorreflejo venezolano natural que te obliga a decir: marico, estás loco. Sí, ¿cómo tú vas a pagar eso a 6.30? Sí, si tú me quieres hacer una atención, dame los dólares a mí y yo pago. Bueno, todas las mañanas, al amanecer, PDVSA saca su tarjeta de crédito del Banco de América y paga los trabajadores más caros del mundo, las misiones más caras del mundo, los proveedores más caros del mundo. ¿Le alcanza? ¿Y qué tiene de extraño que no le alcance? No le puede alcanzar a hacer crédito. Y entonces el hueco lo tiene que financiar. Financiamiento monetario del Banco Central a PDVSA. Si bienes y servicios que contrarresten ese proceso. Bueno, ¿qué hay como resultado? Hay como resultado ineficiencia, pero hay como resultado básicamente inflación y desabastecimiento. Y este es el dengue que tiene la economía venezolana. Está en cama con dengue. El problema es que estando en cama con dengue, te picó un mosquito con chikungunya. Estabas con dengue en la cama y te picó el mosquito. Hay 8 días de incubación, llevas 7. Todavía no has visto el impacto del chikungunya. Lo único que sabes es que te picó, porque no lo has visto. Lo vas a ver en breve, cuando la factura petrolera que entre sea la nueva factura petrolera que vendiste con la caída del precio del petróleo, que todavía no ha pasado. Por lo tanto, la crisis que estás viendo todavía no recoge el impacto en la caída del precio del petróleo. Y ese impacto viene, es decir, viene con dengue, con un problema técnico, que la medicina del dengue está contraindicada para chikungunya y viceversa, con lo cual te la vas a tener que calar a pelo.
Y eso es el 2015. Pero el 2014, con DN, ya he explicado una realidad. Y la realidad es, por ejemplo, que el control de precios, ya hablamos del recambio, el control de precios generó inflación severa, que impactó la calidad y la cantidad del presupuesto familiar. Ahora, no hay ninguna sorpresa y tampoco tiene que ver con los chavistas. La madre putativa del SUNDE era la Conacopresa de Lucinchi, y cuando la aplicó llegamos a 102% de inflación. Después vino Calera con el precio máximo de venta al público y se tiró 113 de inflación ante el control. Bueno, ¿qué es lo extraño de que ahora el gobierno controle los precios y vaya de cabeza a 3 dígitos de inflación? Nada. Eso está escrito. Las escrituras son una pendejada en comparación al impacto del control de precios sobre los precios. O sea, eso es historia, no solo patria, sino mundial. Por lo tanto, obviamente, ese impacto generó un crecimiento que lleva a la inflación anualizada de Venezuela a 63.4%, pero que además, si la focalizas en bienes como alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el 46% del presupuesto familiar en Venezuela, es decir, ahí se dedica el 46% del presupuesto familiar, la inflación en agosto, cuando el Banco Central producía inflación, porque en septiembre, octubre no tenemos inflación producida por el Banco Central, uno se imagina que al tipo que la calcula le dio dengue o chikungunya o los dos antes que la economía, y ha tenido un problema crítico de no ha podido ir a la oficina y no puede publicar el dato de inflación, porque no existe ninguna otra explicación lógica de que el Banco Central de Venezuela, por primera vez en su historia, necesite 2 meses para publicar la inflación en Venezuela. 91%, obviamente, se quedó corto. Tenemos mucho más que el 91%. Si consideramos que los consumidores que están comprando alimentos y bebidas no están comprando todos los alimentos y bebidas en el sector formal de la economía, sino que tienen que complementar con sectores informales que tienen precios hasta 5 veces más altos que el precio regulado por el Estado. Con lo cual, si tú le sumas a la inflación el pedacito de bienes que tienes que comprar en un bubonero, la inflación es muchísimo más elevada que la que está registrada en Banco Central. En todo caso, 80.1% de la población, de los consumidores, en el medio de esta crisis, indica que el modelo económico del presidente Maduro no está bien. Es decir, hay una mala evaluación del modelo económico, donde, por cierto, 45% de la población chavista dura siente que el modelo no funciona. Claro, es interesante. Cuando tú le preguntas cuál es el modelo, no tiene ni la más remota idea. O sea, no sabe cuál es el modelo. Ellos lo único que pueden contestar es: mira, yo no sé mucho qué es lo que está haciendo, pero eso que está haciendo no sirve. Porque no hay productos y porque la inflación está desbordada. Y ese cambio es agresivo, sobre todo cuando ocurre en crisis. Termino con algunas reflexiones. Esa crisis te genera retos. Vamos a ver cambios significativos en el gobierno frente a la crisis, que va a definir dinámicas distintas en la sociedad venezolana. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros no hemos visto los cambios más importantes en el gobierno, no porque el gobierno no haya querido hacerlos, sino porque el gobierno no ha podido hacerlos. Maduro habló de la unificación cambiaria hace más de un año. Él habló del incremento del precio de la gasolina. Él habló de la necesidad de negociar precios con el sector privado. Él, no los neoliberales salvajes, ni Benanchamp. Él. Y luego de que habló de cada una de las cosas que evidentemente enfrentaba a un modelo agotado que venía del gobierno de Chávez, nunca lo aplicó. ¿Por qué hablas de eso y nunca tomas decisión? Porque estás preso. No es porque no quieres, es porque estás preso de las divisiones internas de tu partido, de los actores que controlan el poder de importaciones.
68% de las exportaciones públicas son alimentos. Y el sector de alimentos está controlado por el sector militar. Y el sector militar tiene, igual que el sector empresarial vinculado al control, tiene reticencias también. Pero además tienen una caída severa de popularidad en el presidente Maduro, que ha perdido entre 20 y 25 puntos porcentuales en un año. Pero además tiene de riesgo una oposición que, a pesar de estar bastante atomizada, hoy puede ser un riesgo en el futuro, sobre todo en términos electorales. ¿Qué quedó Maduro haciendo entonces en el medio de eso? Maduro no está gobernando, Maduro está jugando PlayStation. No tiene una estrategia articulada, es como un... No sale aquí, lamentablemente, porque cambié de computador, pero está jugando un zombie game. Entonces aparece el zombie en el lado izquierdo, y cuando usted en el lado izquierdo le está disparando, vamos a resolver el problema de alimentos, le controlo los precios, le doy $1, y mientras tanto le dice el ministro, presidente, pero no hay medicina. Entonces se tiene que voltear. Y empieza, vamos, ¿y qué? ¿Por qué? Y digo, lo voy a meter preso. No, coño, no lo puedo meter preso porque no hay medicina. Ahora, ¿entonces qué hago? Coño, paga la deuda hasta el 2012 y ofrece que te va a pagar la otra. Pero es que no se la puedo pagar, no importa, ofrece. Y entonces después, coño, bueno, viene la medicina, pero llegaron al puerto y no hay camiones para traer la medicina porque no hay repuesto. ¿Qué está haciendo? Jugando PlayStation. Obviamente, en el medio de ese juego de PlayStation, en algún momento, algún zombie te puede comer. Porque está claro que al final de la historia, aparecen los zombies por todos lados y tú no tienes una estrategia integral para atenderlo. Claro, yo intenté discutir esto con mis hijos y fue complejo. Porque cuando les dije que se veía como un zombie, los tipos que tienen 10 años y juegan PlayStation, me dijeron, bueno, no necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, cuando tú estás aquí batallando con este monstruo, si tú le ganas, te ganas 3 vidas y un escudo protector por 1 minuto. Y pues ahí vienen con todos los que están aquí, y bueno, algunos te matan, pero tú tienes vida. Y al final los desconectas a todos tus hijos y te ganan media hora. Y después vuelves a algún lado, sacas vida. Claro, las vidas eran petróleo. Las vidas era DACA y el fracaso. La vida es populismo. Ahí están las vidas que alargan un status quo muy grande. Pero la pregunta es, ya no tienes vidas petroleras viniendo en el 2015.